El tiempo entre ellos se estira y se encoge, no se mueven, solo dejan que pase. Agnès Varda, Cléo de 5 a 7. Buenas, les doy la bienvenida al episodio número 24 de este podcast, el podcast del Laboratorio de Lectura. Como digo siempre, si alguien llega acá por primera vez a este episodio, les cuento que soy Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, estudié letras en la UBA y leo, escribo, investigo y enseño siempre en torno a la literatura. Y dos cosas muy importantes, que es que si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, que es @labdelectura. Y por favor, como vengo recordando últimamente, es súper importante que le pongas al podcast 5 estrellitas ahí en Spotify, así esto sigue creciendo. Bueno, ¿pueden creer que ya vamos 2 años de este proyecto? En agosto van a ser precisamente 2 años, porque el primer episodio fue en agosto del 23. Pero bueno, con el episodio de hoy llegamos a los 2 años, y eso sumado a un acontecimiento que viví hace poquito, entre el mes pasado y principios de julio, esos dos factores hicieron que quisiera dedicar el espacio de hoy a la relación entre la literatura y el tiempo. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Y les pido disculpas de antemano si el episodio parece medio desorganizado. Creo que al final le encontré una lógica. Pero bueno, hablar de temas como el tiempo es difícil. Parece que se escapa. El otro día hablaba con un amigo que me decía eso con respecto a otra cosa también bastante inasible. En su caso era la gloria, ¿no? Él me decía que cada vez que intento asirla, se me escapa. Bueno, con el tiempo pasa lo mismo. En su naturaleza está que no podamos apresarlo. Transcurre, avanza, va. No de manera lineal, va, al menos yo no lo veo así, y varios autores de la literatura tampoco. Sin ir más lejos, Borges, por ejemplo, tenía una noción del tiempo que era cíclica. Y eso se ve mucho de sus cuentos. Esta idea de que un acontecimiento se repite en distintos momentos de la historia, pero con otras circunstancias, otros nombres, otras latitudes, como si el hueso del acontecimiento fuera el mismo, pero cambiara su fachada. Eso se ve, por ejemplo, en Historia del guerrero y de la cautiva o en Emma Sunz. Pero se dan cuenta cómo ni empecé, y esto ya es medio un despelote, ¿no? Porque me metí con Borges y en realidad no sé si era lo que quería inicialmente, pero bueno, aceptando lo inasible del tema que vamos a tratar y aceptando también que esto no va a ser un análisis riguroso filosófico ni nada por el estilo, sino más bien un recorrido desde el asombro, desde la conmoción, desde la alegría y a la vez desde el desgarro de algo que me sucedió hace unas semanas. Desde ese lugar les voy a traer textos que leí últimamente y que me hicieron reflexionar muchas cuestiones sobre la relación entre la literatura y el tiempo. Y para hacerlo, a medida que escribía el guión, se me ocurrió darle el formato de una historia. Vamos a imaginar un arco narrativo, una trama. Así es posible demarcar un poco mejor estas puntadas que les quiero compartir sobre el tiempo. Narrar es ciertamente una manera de inscribirnos en el tiempo. De hecho, Walter Benjamin postulaba más bien una diferencia entre dos términos, vivencia y experiencia. Y decía que la experiencia era la vivencia pasada por el lenguaje. Es decir, cuando narramos, recién lo vivido toma la forma de una experiencia. Entonces vamos a narrar y vamos a empezar esta historia con el momento preciso de un encuentro. Para profundizar en esto, los remito al episodio 12 de este podcast, titulado precisamente El encuentro, en el que ahí me metí a fondo con ese tema. Simplemente voy a retomar algo de ahí, pensar el encuentro como un acontecimiento que irrumpe en el tiempo, ¿no? Eso dice Alain Badiou. Entonces vamos hacia allá, ¿no? Hay un encuentro entre dos personas, fortuito, sorpresivo, les da vuelta la cabeza. No esperaban esto y sucedió. Conmoción, ¿no?
A mí me gusta relacionar este tipo de acontecimientos con un término que los griegos tenían para nombrar el tiempo, que es kairos. También tenían otro término, que era cronos, pero son diferentes, porque cronos es el tiempo cronológico, lineal. De hecho, de ahí vienen palabras nuestras como cronómetro, cronograma, cronología. Pero kairos apunta a otra cosa, es el tiempo oportuno para algo. Es un tiempo que quizás no coincide en su lógica con el cronológico, es como que va por otro carril. Y es en ese sentido impredecible, ¿no? Porque quizás cronológicamente no lo esperábamos, pero sucede. El encuentro sucede en el momento oportuno, tiene que haber kairos, ¿no? Para que suceda el encuentro. Tenía que suceder ahí y no en otro tiempo. Dos vidas que iban paralelas en un tiempo preciso se cruzan. Hay un ensayo que me fascina que se llama El tiempo regalado, escrito por una autora alemana que es Andrea Köhler y editado en castellano por Libros del Asteroide, en el que ella amplía las resonancias de Kairos y lo relaciona con el pasaje de un estado a otro. En los encuentros que son realmente determinantes en nuestra vida pasa eso. Hay una transformación profunda, impensada, impredecible e incalculable. Y Köhler dice: pero el tiempo de ese tránsito es real, es el rumor de fondo del mundo que nuestra cotidiana no nos permite oír, aunque irrumpe a veces con la forma de un suceso o de un acontecimiento que resquebraja la sucesión para ofrecernos la evidencia sensorial de que la continuidad del tiempo ha dado lugar a una discontinuidad de las cosas, ¿no? Como que algo se rompe. Y sigue: si entre esas cosas nos encontramos nosotros mismos, nuestra vida da un vuelco y entendemos perfectamente que ya nada será igual, que estamos justamente en el tiempo que inaugura otro tiempo. Con frecuencia, este vuelco es tan completamente inesperado que, habiéndose producido sin expectativas, inaugura una espera y unas consecuencias tan inevitables como inciertas. Los encuentros que se presentan así, sin pedir permiso, tienen ese efecto, como si se nos diera vuelta el mundo. Imaginemos ahora que esas dos personas entonces se encontraron, compartieron un ratito juntas, se encandilaron, se gustaron, se fascinaron un poco, vamos a decirlo así. Ese primer encuentro duró unas pocas horas. Se despiden, pero se despiden sin grandilocuencias, casi confiando, como si confiaran en que se van a volver a ver. Se pasan los teléfonos, se escriben y deciden volver a verse. Entonces diagraman un nuevo encuentro, ya un poco más pensado, ¿no? Están ambos de acuerdo, están entusiasmados, arman la logística. Listo, se van a volver a ver. Se inaugura ahí un segundo capítulo de esta historia en relación con el tiempo, el periodo de la espera. Y acá pasamos, ¿no?, a otra cuestión en relación con lo temporal. ¿Qué mala fama tiene la espera? Generalmente no nos bancamos la espera, no nos bancamos tener que esperar nada, ni que nos atienda un médico, ni que venga el subte, ni el colectivo, ni que llegue el resultado de un examen o un estudio que estábamos esperando. Solemos anestesiarnos en la espera, ¿no?, distraernos para que pase ese tiempo. Antes en las salas de espera había revistas para que justamente el tiempo pasara. Es compleja la espera, pero qué interesante es también poder atravesarla sin anestesia. Obviamente la espera cambia según qué sea lo que estemos esperando, porque no es lo mismo esperar una noticia que puede ser negativa a esperar a la persona deseada. Pero igual en ambos casos, la espera suele estar cargada de ansiedad, de miedo y de imaginación. Y algo de esto dice Köhler en su ensayo, porque ella puntualiza: la espera es algo imaginario y concreto a la vez, una visión de algo potencialmente real que se oculta. Si se trata de la persona amada, la espera es afán que crece hasta volverse anhelo o incluso delirio, pues en el amor la espera desencadena una dinámica que penetra hasta en lo más profundo de la existencia. Evoca la despedida, una despedida que ya hemos vivido y viviremos. Es tremendo porque estamos esperando ese posible reencuentro. Volvamos a nuestra historia, ¿no? Estas personas quedaron en reencontrarse, ya hay tiempo y lugar de la nueva cita, pero en cierto sentido la ansiedad por lo deseado hace que también ya estén adelantándose casi a cuando se van a tener que despedir. Y sigue Köhler: nos estamos plegando al futuro y aceptamos la espera al imaginar una ruptura inevitable. Es como si la ausencia del otro ya se hubiera acomodado en nosotros, y así nos entrenamos en la coreografía de la pérdida.
Horrible, horrible estar esperando algo anhelado como un encuentro y ya estar adelantándonos al final. Pero volvamos a darle un tono alegre a la cuestión. Dice Keller, cuando aguardamos algo con alegría, cuando estamos esperanzados, permanecemos algunos instantes sin conciencia. Es esa sensación de estar flotando, sobre todo a medida que pasan las horas y nuestros personajes se van acercando a la hora del encuentro, hay ciertamente una sensación de euforia que es tanta que casi nos despega de la tierra, de lo mundano. Todo se ve con otra cara, ¿no? Hay como una suspensión. Y en esa suspensión vivimos más en nuestra mente y pivoteamos entre la memoria y la imaginación. Nuestros personajes recuerdan el primer encuentro, lo conmovedor de ese primer encuentro que los hizo querer volver a verse, así como también imaginan, porque imaginan cómo va a ser volver a verse, cómo va a ser esta vez. Y al respecto dice Keller, la expectación se compone de memoria e imaginación. Siempre viajamos a dos mundos, el de los sentidos y el imaginario, y cuando el cuerpo llega al destino del viaje, la cabeza ya le llama desde la distancia. Seguimos la historia. Nuestros personajes se encuentran a la hora y al lugar acordados, y esta vez tienen un poco más de tiempo que la primera vez, pero tampoco mucho más. Si la otra vez se vieron horas, ahora tienen algunos días, pero tampoco tantos días. De modo que este encuentro está pautado, ¿sí? Tiene un inicio y tiene un final. No es un despliegue que a priori podría ser infinito, si bien sabemos que el tiempo no es infinito. En esos días, ¿qué hacen? Expanden el tiempo. Tratan de hacer algo que es imposible y frustrante por lo imposible, que es tratar de detener el tiempo. Y ahí les pregunto, ¿se puede detener el tiempo? Nos metemos acá entonces en otro vericueto temporal, el intento fútil por detener el tiempo. Hay una canción que me gusta mucho del español Nacho Vegas que se titula precisamente Detener el tiempo. Si no la conocen, vayan a buscarla y la escuchan, porque es simple pero muy preciosa. Y ahí básicamente el show va relatando instancias en su vida en las que intentó detener el tiempo. Él dice que cuando era niño miraba el calendario, miraba el día 31 de diciembre y por ejemplo se preguntaba si iba a terminar el mundo. Y después iba a un reloj que tenía en la pared y su reflexión era, listo, si no le doy cuerda, lograré parar el tiempo. Pero esta obsesión era contrarrestada con sueños que lo empiezan a atormentar a medida que va creciendo, pesadillas, en la que lo sigue una multitud que le grita, el tiempo no se puede detener. Y en esa búsqueda de este personaje, el de la canción, por hacer un surco en el tiempo, por apresarlo, por hundirse en él, encuentra algunos refugios. Por ejemplo, dice, entre libros y canciones un día pensé que tal vez el tiempo se podía detener. Y yendo al presente del yo, un poco más adelante afirma, ahora escribo mis canciones y me refugio en unas veces cosas puras y otras las drogas más duras. Sé que no es perfecto, pero hoy sí puedo afirmar que queda más, que queda mucho más. Y finalmente finaliza la canción convencidísimo de lo siguiente. Y aunque sigan multitudes persiguiéndome, ahora sé que el tiempo se puede detener. La literatura en sí, la escritura, se pueden pensar como modos de detener el tiempo. Los viajes también funcionan en ese sentido. Son paréntesis, tiempos dentro de otros tiempos. Así los concibe justamente Andrea Köhler. Ella dice, los viajes son pausas en el tiempo, y aunque estamos ya acostumbrados a haber vivido y visto todo una vez, en cada partida resuena en nosotros el eco de esos momentos infantiles en los que el mundo se abría ante nosotros. Esa sensación de apertura, de eternidad. Y ahora pensando en esto, se me viene otro cuento de Borges que les dejo así al margen para que lo lean, que se llama El milagro secreto, sobre un hombre condenado a muerte que le pide a Dios más tiempo para terminar un texto. Eso, que se deshoje el tiempo, que se abra como un gajo de tiempo para poder finalizar algo que necesita terminar. Entonces nuestros personajes, volviendo a nuestra historia, se encontraron, se reencontraron. En esos días abrieron capas de tiempo dentro de otras, se instalaron en otros tiempos, jugaron a la eternidad, a la continuidad, jugaron a la rutina. Pero sabíamos que eso tenía de antemano una fecha y una hora de cierre, y entonces se avecina el momento duro, durísimo, de la despedida. Y Andrea Köhler nos dice al respecto.
En una despedida hay siempre una pequeña muerte, o al menos la posibilidad de no volverse a ver. La espera es un estado en el que el tiempo contiene el aliento para recordar la muerte. Y la despedida nos conecta también casi de modo directo con otra arista que se relaciona con los finales o con los cierres en general, que es el duelo. No voy a explayarme acá sobre el duelo en relación con la muerte de alguien, porque eso es para otro episodio, pero quiero recortar aquel duelo por una despedida, por alguien que al menos en principio no sabemos si vamos a volver a ver. Puede que sea una despedida para siempre o no, en un punto esto nuestros personajes de la historia no lo pueden saber del todo, pero sí saben que en este momento se tienen que despedir. Y quiero traer a colación acá un texto de Roland Barthes precioso, que es Diario de Duelo, un diario que él comenzó a escribir un día después de la muerte de su madre. La madre de Barthes muere, Barthes, no sé ya cómo lo decimos nosotros en Argentina, muere el 25 de octubre de 1977. Y él lo empieza el 26, al día siguiente, y lo sigue hasta el 21 de junio del 78. Como género textual, el diario tiene muy presente el tiempo. El diario íntimo es un tipo de texto que ya de por sí está fechado. Esa es una de sus convenciones, de cualquier diario, ¿no? El tema de la fecha. Y presenta además un compromiso con cierta cotidianidad. Eso dice Blanchot en un texto que se llama El diario íntimo y el relato. Algo de comprometerse a escribir lo que a priori sería insignificante, ¿no? Y además el diario es para otros críticos como Laura Freixas una forma abierta, tiene algo de total, porque en un diario puede haber relatos, puede haber dibujos, croquis, frases sueltas, en un punto todo puede ir en el diario. Y Philippe Lejeune, otro de los grandes teóricos de los géneros autobiográficos, reflexiona sobre los diarios y en un ensayo muy bello dice que los diarios son una serie de huellas fechadas. A mí me encanta esa imagen, la referencia a las huellas, a dejar precisamente una marca en el tiempo, marcar el tiempo por medio de la escritura, con la lengua, ¿no? Como si esa pudiera ser otra de las maneras de justamente detener el tiempo. Y volviendo a Roland Barthes, si bien el centro de su diario es el duelo por la muerte de la madre, y sus anotaciones obviamente gravitan en torno a eso, seleccioné algunos fragmentos que se relacionan con el duelo de modo amplio y que pueden resonar con la historia que veníamos siguiendo de nuestros dos personajes que se despiden luego de su encuentro. Barthes habla del duelo en capas. En la entrada del 1 de noviembre dice: lo que más me golpea, el duelo en placas, como la esclerosis. Esto quiere decir, nada de profundidad, placas de superficie, o más bien cada placa total, bloques. Y el duelo, además de funcionar así, tiene algo espantoso, que es su discontinuidad. Nuestros personajes, volviendo a nuestra historia, se despidieron, estuvieron conmovidos, estuvieron tristes unos días probablemente, sus cuerpos se habían acostumbrado uno al otro, hay algo ahí hasta biológico, hasta celular y neuronal, de haberse acomodado a la presencia del cuerpo y de la palabra del otro, y ahora deben arrancarse eso, ¿no? Y pasar a cero. Y quizás pasan unos días y parece que todo se acomoda, que ya entre comillas se olvidaron, ¿no? Que el otro no está presente, pero de repente es un sonido, o es una voz, o es un olor, o es un recuerdo que asalta y llanto, llanto o sonrisa, mezclada con llanto, pero el otro se les viene a la mente, se les viene completamente. Y Barthes dice en la entrada del 26 de noviembre: me espanta absolutamente el carácter discontinuo del duelo. Y el otro reaparece no solamente mediante estímulos externos, sino también mediante la memoria. Dice Barthes el 6 de noviembre: mi duelo es el de la relación cariñosa y no el de la organización de la vida. Me llega con las palabras de amor surgidas en mi cabeza. Esa ausencia del otro, ausencia que se hace presente, es un pequeño desgarro. El 10 de noviembre escribe Barthes: golpeado por la naturaleza abstracta de la ausencia y sin embargo es ardiente, desgarradora. De ahí que entienda mejor la abstracción, esa ausencia y dolor, dolor de la ausencia. Quizás es entonces amor. Y acá conecto con un concepto que Anne Carson trae de uno de los poemas de Safo en relación con el deseo. Dice que el deseo es dulce y amargo, Safo, glucú pikron en griego, que es presencia, ausencia, dulce y amargo. Eso en el duelo también se pone en juego. Memorias dulces, ausencia amarga.
deseo y falta. Y así como en la espera, antes del encuentro, nuestros personajes estaban en una suerte de inconsciencia, de un estado fuera de tiempo y espacio, así también algo de eso se pone en juego en el duelo. Barthes dice, no se olvida, pero algo de átono se instala en uno. Y la gran pregunta, ¿el tiempo cura? ¿El tiempo hace que esto pase? Bueno, Barthes no es muy optimista en ese aspecto. El 20 de marzo del 78 escribe, se dice, el tiempo sosiega el duelo. No, el tiempo no hace pasar nada, hace pasar solamente la emotividad del duelo. No sé a ustedes qué les parece, si coinciden con Barthes, si no, yo pienso que siempre queda una huella, un trazo, y que eso es en el fondo muy hermoso que quede, una huella del paso de alguien por nuestra vida. Pero bueno, el momento de la despedida es duro, el duelo que viene luego más, y no sé, ese vaivén entre la esperanza de volverse a ver y volver a coincidir y el terror a no hacerlo más es ciertamente muy desgastante. Y para ir cerrando, me gustaría traerles la referencia del último texto que vamos a ver hoy, que es una película que me parece que condensa el recorrido que venimos haciendo, que tiene todos estos condimentos organizados en otra trama, que tiene un marco temporal preciso, que tiene la espera, que tiene el encuentro. Un film que es uno de mis preferidos, que es Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda. Es una película que tematiza el tiempo desde muchísimos ángulos. En primer lugar, el arco narrativo de la película ya se enmarca en un horario y eso está en el título, como dice, de 5 a 7, en rigor es de 5 de la tarde a 6 y media. Y la primera escena de la película, acá claro que voy a hablar un poco de la película, así que si no quieren saber nada, vayan a verla, está en YouTube y vuelven, ¿sí? Entonces, la primera escena de la peli nos sumerge de lleno entonces en esta temática, ¿no? Porque la protagonista está en una consulta de tarot. Y la tarotista le pide que saque 3 cartas, una para el pasado, otra para el presente y otra para el futuro. Eso es típico de un tipo de tirada de tarot. Y esta sesión y todo el film se enmarcan en un aspecto fundamental que es la espera, porque Cleo está a la espera de unos resultados médicos. Es una espera que la llena de miedo. Ella es un personaje con muchos miedos y ella misma lo dice, le dan miedo los pájaros, los ascensores, las agujas, la muerte. Y a lo largo de estas 2 horas, o en realidad de hora y media que dura la espera, no les voy a contar los detalles para que vean la película, ella pasea por París, pasea con otros personajes, pasea sola, y en un momento tiene lugar un encuentro, un acontecimiento de esos que hablamos al comienzo, un encuentro como el de los personajes que los invité a imaginar al comienzo del episodio, ¿no? En el parque Montsouris, Cleo se encuentra con Antoine, un personaje que también está atravesado de modo marcadísimo por el tiempo, ya que él es soldado, tuvo 3 semanas de descanso y la misma tarde en que se encuentra con Cleo tiene que tomarse un tren y al día siguiente volver a Argelia. Algo fundamental que no mencioné, pero que es un elemento central en la peli, es que esta transcurre el día 21 de junio, que es el día en el que el hemisferio norte comienza el verano, el día más largo del año, el día en que aparentemente hay más tiempo. Y esto se lo hace notar Antoine a Cleo cuando ellos caminan por el parque, cuando se suben a un colectivo y recorren la ciudad. Y es algo central en un personaje que está esperando los resultados de unos análisis que justamente la topan con la posibilidad de que no haya más tiempo. En cierto sentido, este encuentro es un surco en el tiempo, una instancia en la que los personajes logran detener el tiempo. Y algo de esto aparece en el guión, en las indicaciones que da Varda. La directora especifica lo siguiente. Dice que en el capítulo 12, que es el capítulo con Antoine, será filmado en un solo plano, como una respiración profunda. Eso dice el guión. Como si en esa respiración se jugara algo de lo que veníamos diciendo. Y en otra indicación, a los actores en el capítulo 13, que es el último de la peli, Varda indica, el tiempo entre ellos se estira y se encoge. No se mueven, solo dejan que pase. Entonces pasa el tiempo. No sé si es que se detiene, pero hay algo del encuentro que cambia la calidad de ese tiempo. Y las acotaciones del guión también dicen que ellos hablan como nunca habían hablado con otras personas antes.
y que en esta conversación Cleo renuncia a lo que la atormenta y está con él. Es una suerte de suspensión, un paréntesis. La espera sigue, pero cambió la atmósfera. Y eso es claro en dos frases que dice Cleo muy cerca una de la otra. Primero, cuando le pregunta a Antoine cuándo sale su tren y él le responde, ella dice queda muy poco tiempo. Pero luego se esconde el sol, algo se transforma profundamente en Cleo de modo interno y le pregunta a él si no quiere que cenen en una terraza y le dice tenemos mucho tiempo. Con este modo en el que Cleo y Antoine han tenido que resignificar el tiempo, con esa tensión entre la sensación de tener todo el tiempo del mundo y no tenerlo, con esa tensión entre lo dulce que viene con el encuentro y lo amargo que es adyacente a la despedida y a la posibilidad de nunca volverse a ver, llegamos al final del episodio. Dado que no tengo una respuesta para nada de esto, ni para el duelo ni para la despedida, sino que lo único que tengo son conmociones, intensidades y una única certeza que es habitar todo esto a ver hacia dónde nos lleva, no van a ser mis palabras las que cierren este episodio, eso se los digo desde ya. Van a ser las palabras de Jorge Luis Borges con un poema que se titula Las causas. Las causas. Los ponientes y las generaciones. Los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán. El ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla. El amor de los lobos en el alba. La palabra, el hexámetro, el espejo. La torre de Babel y la soberbia. La luna que miraban los caldeos. Las arenas innúmeras del Ganges. Chuang-Tzu y la mariposa que lo sueña. Las manzanas de oro de las islas. Los pasos del errante laberinto. El infinito lienzo de Penélope. El tiempo circular de los estoicos. La moneda en la boca del que ha muerto. El peso de la espada en la balanza. Cada gota de agua en la clepsidra. Las águilas, los fastos, las legiones. César en la mañana de Farsalia. La sombra de las cruces en la tierra. El ajedrez y el álgebra del persa. Los rastros de las largas migraciones. La conquista de los reinos por la espada. La brújula incesante, el mar abierto. El eco del reloj en la memoria. El rey ajusticiado por el hacha. El polvo incalculable que fue ejércitos. La voz del ruiseñor en Dinamarca. La escrupulosa línea del calígrafo. El rostro del suicida en el espejo. El naipe del taur, el oro ávido. Las formas de la nube en el desierto. Cada arabesco del caleidoscopio. Cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran.